Buenos días, hermanos. Vamos a ubicarnos ahí en el Salmo número 49. En el libro de los Salmos, en el número 49. Y vamos a hacer una oración para, como siempre lo hacemos, para iniciar. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu bondad en concedernos poder acudir a este lugar de reunión para exaltarte y para adorarte. Padre, tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo y te damos las gracias porque has recibido nuestros cantos. Y ahora, Padre, suplicamos que bendigas tu palabra y que nuestros corazones la reciban y la atesoren para que ella moldee, para que ella transforme, para que ella haga nuestras almas de tal manera semejantes a Cristo, Padre, que te agrademos y suplicamos que tu palabra sea pues ese instrumento para moldear nuestras vidas. Te lo rogamos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, bueno, hasta el momento hemos estado hablando de varios salmos y hemos visto que la mayor parte de ellos, en la mayor parte de ellos aparece siempre el salmista orando, o aparece alabando, o aparece cantando, ¿no? Adorando a Dios. Sin embargo, en este salmo número 49 aparece como un predicador, aparece declarando un sermón, y prácticamente lo que podemos ver aquí es una introducción desde el versículo 1 al 4. Después de esto tenemos dos descripciones donde aborda el tema que es la insensatez de confiar en la prosperidad y de confiar en las riquezas. Primero hace una disertación desde el versículo 5 hasta el versículo 12, y después la segunda disertación es desde el versículo 16 al 20. En ambas disertaciones podemos notar que tanto en la primera, en el versículo 12, termina con un estribillo similar al versículo 20. Dice, el hombre no permanecerá en honra, ¿sí? Es semejante a las bestias que perecen. También en el versículo 20 dice, el hombre en honra que no entiende, semejante es a las bestias que perecen, ¿no? Entonces, estamos fijándonos en esas dos descripciones que terminan con ese estribillo. Después, en el versículo 13, comentaremos un poco más. La primera descripción avanza y llama el extravío de los hombres. Al confiar en las riquezas, lo califica como locura, y así está señalado en este versículo. Finalmente, el versículo 14 y 15, que puede señalarse como la conclusión o el final, habla de el futuro de los rectos y el futuro de los que, el fin catastrófico de quienes confían en la prosperidad, quienes hacen de las riquezas su fundamento, su asiento, su estilo de vida, la obtención de ellas. Entonces, así podemos dividir el Salmo en estas partes. Vamos a iniciar en el versículo 1 al 4 con la introducción. La introducción de la introducción del Salmo sería, ¿verdad? Entonces, considerando que este Salmo corresponde al Antiguo Testamento, por supuesto, y que fue escrito alrededor de 1000 años antes de Cristo, es un tiempo cuando Israel era una sociedad sacralista, es decir, Israel vivía como una teocracia. Y el llamado que aparece aquí es un llamado universal, dice a todos los pueblos, a todos los habitantes del mundo. Esto es un llamado universal.
Esto resultaría para Israel y para la teocracia judía, por supuesto, resultaría una palabra escandalosa, ¿verdad? Resultaría así, pero ¿cómo? Si nosotros somos el pueblo escogido, ¿por qué estás abriendo toda esta oferta de bendiciones para todo el mundo? Sin embargo, pues así empieza este salmo, y podemos imaginarlo. Si para el tiempo de Cristo, cuando el precursor de nuestro Salvador, Juan el Bautista, comenzó a predicar, ahí vemos en Mateo capítulo 3 y en el versículo 8, hablando duramente y diciendo a los israelitas: no comencéis otra vez a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre y somos Israel, somos la nación escogida. No comiencen a confiar en los privilegios del linaje, en los privilegios correspondientes a Israel como el pueblo escogido, porque dice: si no os arrepentís verdaderamente, seréis desechados, ¿no? Entonces, si en tiempos de Cristo al comenzar a hablar que la salvación no solamente era para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que se arrepintiera y todo aquel que se acercara a Dios, fue algo tremendo, ¿no? No querían escuchar los israelitas que los privilegios raciales se terminaban y que ahora la oferta de salvación no era nada más para el pueblo de Israel, sino que la venida de Cristo abría la oferta de salvación para todas las naciones, y que el pueblo de Dios sería formado no solamente por Israel, sino por personas de toda lengua, de toda raza, de toda nación, ¿no? De toda etnia, como dice la Escritura. Entonces, si para el tiempo de Cristo fue tremendo, usted puede imaginar, ¿no?, cuánto resultaría escandaloso escuchar esta parte del Salmo cuando está diciendo: oíd, pueblos todos, oíd todo el mundo, porque les estoy hablando sabiduría, les voy a hablar el pensamiento de mi corazón. No cabe duda que encontramos aquí que es el Espíritu Santo, inspirando al autor de este Salmo, quien se atreve a hablar anticipadamente de la firme esperanza de salvación, no solo para Israel, sino para todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Dios y no en las riquezas o la prosperidad, ¿verdad? Esto es la autoría del Espíritu Santo. Sin estar tratando el tema, entendemos, ¿no? Como dijo el rey David en 2 Samuel 23:2, el Espíritu ha hablado por mí. O sea, el profeta entendía, ¿no? El salmista entendía. Aquí se nos dice de los hijos de Coré, los que fueron guardados, ¿no? Como ya hemos estudiado, estos que fueron guardados y que no perecieron juntamente con el juicio de sus padres. Este compositor de este salmo nos está diciendo, ¿no? También que entiende que el Espíritu de Dios está hablando por medio de él. Dijo Pedro también en su segunda carta, en el capítulo 1 y en el versículo 21, diciendo: entiendo, ¿no?, que la profecía no puede ser traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Sin decirlo, aquí tenemos otra vez, ¿no?, la fórmula de la inspiración plenaria, la fórmula de inspiración. El Espíritu Santo viene a los hombres y los hombres hablan lo que el Espíritu Santo quiere, no lo que es la voluntad soberana del Espíritu Santo. Así, abriendo, ¿no?, hablando de la bendición, no solo para Israel, sino para todo aquel que se acerca. Entonces, repito, sin ser el tema del Salmo, queda implícito en el contenido totalmente neotestamentario de este Salmo, ¿no?, como una profecía, ¿no? La bendición y la palabra no es solo para Israel, sino para todas las naciones, para todos los pueblos, para todo el mundo. No que todo el mundo sea salvo, sino que hay salvos de todas las naciones.
Ahora, lo que estamos escuchando en esos primeros 4 versículos, en realidad es la invitación de la gracia. A plebeyos, a nobles, a ricos, a pobres, estén atentos. Mi boca, dice, hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Es la invitación de la gracia para todos los seres humanos. Y nos damos cuenta que delante de Dios un rico, un pobre, un noble o un plebeyo son iguales. No hay distinción. El alma de uno vale tanto como el alma del otro. No importa su atuendo, no importa su atavío, no importa su cuenta bancaria, nada de estas cosas importan. No importa si trae un collar de piedras de río o si alguien trae un collar del barro amarillo que ahora le llamamos oro, ¿no? No importa delante de Dios todas estas cosas. A todos ustedes hablo. A ambos grupos, a todos los grupos les dice Dios, presten atención porque voy a declarar sabiduría. No la sabiduría intelectual, sino la sabiduría que procede de lo alto. En este caso, la sabiduría del corazón de un hombre inspirado que va a declarar la palabra de Dios. No está diciendo, oigan lo que yo estoy diciendo, sino oigan lo que Dios dice a través de mí, ¿verdad? Él es el que me está inspirando. Tan es así que dice en el versículo 4, yo mismo acomodaré mi oído, yo mismo escucharé, ¿no? Yo mismo inclinaré mi oído a esta palabra y diré, por lo tanto, mi secreto, diré mi enigma, declararé el misterio. En este caso, el misterio o el secreto o el enigma tocante a la riqueza y a la prosperidad. Y es interesante verlo, ¿por qué razón? Porque acerca de este asunto existe mucha confusión en nuestro mundo, ¿verdad? Es obvio que nuestro mundo es pragmático, es materialista, es interesado. Vamos a hacer esto y como de a cuánto nos va a tocar es lo que escuchamos, ¿no? Entonces, escuchamos los dichos del mundo, aunque un poco antiguos, todavía siguen usándose. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Sí? ¿Cómo te ven? Así te tratan, ¿verdad? Todo tiene su precio, o más feo, ¿no? Todos tienen su precio, también. O poderoso caballero es don dinero, así dice, ¿no? Porque con él puedes comprar, dicen, todo. Al final de Apocalipsis vemos que se compran almas, se compran carruajes, barcos, almas de hombres, dice. Terrible, ¿no? Poderoso caballero. Entonces nos estamos dando cuenta que el secreto que va a declarar el Salmo, el enigma tocante a la riqueza, la verdad acerca de ellas, porque los hombres están confundidos, dice. Los hombres no entienden. No lo entienden, por lo tanto yo les voy a decir el secreto de estas cosas. Y claro, todos estos dichos que acabo de mencionar son aceptados y considerados por grandes mayorías como una regla silenciosa, ¿verdad? Nadie dice, sí, yo acepto esto. No, nadie se quiere enganchar en eso, ¿no? Poderoso, no, yo no soy de los que confían en el dinero, ¿eh? O sea, casi la mayoría de la gente se apresura a decir, no me apunten a mí en esa parte. Yo nunca he sido interesado. ¿Dónde me dices que vives? Entonces, así las personas no quieren declarar que son interesados. Y si hoy en día nos damos cuenta, ¿no? Esta es una regla silenciosa. Imagínese usted, ¿no? Lo que ocurriría en otros tiempos. Piense, por ejemplo, si en en esta época, la iglesia común continúa vendiendo el agrado de Dios, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer esto así, ya está, pero cuesta tanto, ¿no? Y si lo quieres con adornos, y si lo quieres con celebrado, y si lo quieres así, te va a costar tanto más. Imagínense ustedes, es nuestro tiempo, cuando ya estamos, dirían algunos, en pleno siglo XXI, ¿verdad? Y todavía se sigue manejando el mismo esquema, ¿no? De vender, de comerciar con el agrado de Dios.
¿sí? No, yo no me voy a casar en esa capilla así, yo me voy a casar en un templo, no, así de aquello, ¿no? Entonces, podemos imaginar el tiempo de las tinieblas, cuando esta misma iglesia común comerciaba abiertamente con la salvación a través de las indulgencias, ¿no? ¿Se acuerda usted de ese tiempo, no? Hasta contrataron a un vendedor profesional que se llamaba Juan Tetzel, y ya se sabe en su dicho, no todos lo conocemos, al sonido de la moneda en el cajón, un alma se salva, ¿no? Así declaraba él. Y esto es hace 500 años aproximadamente. En ese entonces, quienes tenían prosperidad y riquezas, fíjese que además de poder comprar todo, estamos viendo lo terrible, ¿no? Podían comprar, ¿qué? Su salvación. Podían comprar indulgencias por cualquier pecado. O sea, es tan terrible los comentarios que a veces se leen acerca de ese tiempo, que había personas que decían, bueno, yo odio a fulano, o sea que lo quería matar, ¿verdad? Como cuánto me sale, entonces estaba guardando la cantidad para poder matarlo, ¿no? Y ya compraba su indulgencia y ya quedaba libre. Es asombroso. Entonces, podían comprar su salvación y el perdón de pecado, ¿no? Así de confundida ha estado la humanidad durante muchas épocas, aún en la actualidad, ¿no? Ellos ya comprando sus indulgencias eran aprobados por la iglesia común, eran aprobados por sus líderes espirituales y se morían en paz. Claro, una paz falsa, ¿no? Para despertarse, por supuesto, en la condenación. Gracias a Dios que a través de este salmo y a través de toda la palabra de nuestro Dios, el Señor da su punto de vista al respecto y desaprueba ese estilo o esa filosofía de vida que considera que lo principal, que considera que lo más importante es la prosperidad, las riquezas, el éxito material, la gloria terrenal. Eso es lo que vamos a escuchar en las dos disertaciones que tiene este salmo. Veamos el primer argumento. Estamos diciendo que vamos a escuchar la desaprobación de ese estilo de vida, de esa filosofía de vida que considera que lo principal es el éxito, la grandeza, el prestigio, una cuenta bancaria, la vida terrenal. Y no me refiero a que sea malo tener una cuenta bancaria, más bien sería malo no tenerla, ¿no? Pero a lo que me refiero es de hacer eso como nuestro principal objeto de vida, ¿no? Eso es a lo que la Escritura censura. Veamos entonces el primer argumento del versículo 5 al 12, como habíamos mencionado. Está una descripción inicial de la insensatez de confiar en la prosperidad y en las riquezas. Considerando este salmo, según la famosa Biblia llamada del oso de 1573, esta versión hace la pregunta del versículo 5 de la siguiente manera. Dice, ¿por qué temeré en los días malos, en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis talones me cercare, ¿no? Cuando la calamidad, la iniquidad de mis calcañares me cercare, ¿no? Es un idioma antiguo, un español antiguo, ¿no? Entonces repito la pregunta, dice, ¿por qué temeré en los días de la adversidad cuando la iniquidad de mis talones? Da la idea de que la persona va siendo perseguida y como va corriendo, pues lo primero que le van a alcanzar son los talones, ¿no? Lo van a alcanzar así. Sí, sin perder ahí el salmo, vean Eclesiastés 12, porque nos va a ayudar para entender el sentido completo del salmo. Y nos dice ahí en el versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días. O sea, la adversidad o los malos días de que nos habla este Salmo 49
dice, ¿cuáles son? Dice, antes que vengan los malos días, la adversidad, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, y se empiecen a oscurecer los ojos, a perder el oído, y todo lo que señala este capítulo 12. Entonces, teniendo el sentido de comparando este texto de Eclesiastés 12:1, los días de la adversidad se refieren, o los días malos se refieren al tiempo cuando ya nos estamos haciendo viejitos, al tiempo cuando ya nos duele todo, que nos paramos y decía, antes no me rechinaba, ¿no? Antes no sonaba cuando me paraba y ahora suena todo, ¿verdad? La columna, los codos, las coyunturas, todo. Entonces, ahora la misma palabra que aparece aquí en el versículo 5 es importante. Dice, ¿por qué he de temer los días malos, los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis insidiadores o de mis enemigos me cercare? La palabra iniquidad, que normalmente es traducida como la palabra hebrea abón, que normalmente es traducida como iniquidad, es usada también ocasionalmente para hablar de un mal penoso, de las enfermedades propias de la vejez o de las circunstancias propias del ocaso de nuestras vidas. Entonces, si entendemos esto, la pregunta diría, ¿por qué de temer los días de cuando llegue la vejez, cuando las enfermedades y las circunstancias me alcancen, ¿no? Me estén alcanzando, y ya nos damos cuenta que de repente te agachas a recoger algo y te quedas ahí paralizado, ¿verdad? Porque ya se te atoró acá algo y ya no te puedes desdoblar, ¿no? Y no es ningún programa del Chavo del Ocho que se quedaba así, ¿no? Sino que realmente ocurre, ¿no? Entonces, el sentido del texto sería más acorde con el propio contexto del Salmo, que cuando la persona envejece y las enfermedades propias de su edad le pisan los talones, dice, no debes de temer, no debes de tener temor. ¿Por qué razón? Ahorita lo va a explicar. ¿Por qué habríamos de temer? O sea, especialmente nosotros los creyentes, ¿cómo habríamos de temer? Si el Señor ha perdonado nuestros pecados, si hemos sido reconciliados con Dios, no hemos de temer acerca del futuro, no hemos de temer acerca del momento que lleguemos a envejecer, y no hemos de temer en el momento que nos vaya a llegar la muerte. El creyente sabe que esta meta está cerca, ¿no? Nuestra meta, nuestro peregrinaje se acerca al final. Yo les preguntaría a un maratonista que va en el kilómetro 39 o 40, ¿qué está pensando? ¿Voy a abandonar la carrera? No, está pensando, ya voy a llegar, me faltarían 2 kilómetros, ya es el último esfuerzo y voy a llegar. Nosotros estamos en estas circunstancias, ¿sí? No debemos de temer, porque nuestra vida está hecha con Dios. Si tu vida está reconciliada y tus pecados han sido perdonados, podemos morir. Será lo mejor que nos puede pasar. Entraremos al cielo, estaremos para siempre allí. El pago en el contexto del Salmo, el pago de nuestra redención está hecho, ¿no? Está hecho por Cristo. Entonces no habríamos de temer en ningún sentido, en ninguna manera. Esta primera descripción nos pinta la posibilidad, mientras el creyente no ha de temer. En el versículo 6 comienza el contraste, dice, los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas. ¿Sí? Ellos que están pensando que probablemente, versículo 9, ¿no? Que pueden negociar y pueden pagar para que nunca ir a la sepultura, nunca terminar su vida y seguir viviendo aquí. Pero el salmista aclara que tal cosa no puede hacerse. Aunque tú tengas muchas riquezas, ¿sí? Tu dinero no vale. Es como si tuvieras
en este caso, ¿no? Una mala ilustración, pero pudiera suceder, ¿no? Si tú tuvieras muchas lempiras en tu mano y aquí dices, aquí traigo las lempiras para comprarlas, ¿sí? No se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí no se usan. Aquí no se usan. Las lempiras serían buenas en Honduras, ¿no? Pero en México se necesitan pesos mexicanos. ¿Me explico? Yo quiero comprar mi salvación. ¿Tienes para comprarla? ¿Quieres comprar quiero pagar el rescate para que todas las penurias de una indulgencia, ¿no? Para que todas las penurias de mi vida queden borradas. ¿Cuánto debo pagar para que pase directamente ya al cielo? ¿Se puede pagar? No, dice, es demasiado caro. Ninguno de ellos, ningún hombre, aunque tenga mucho dinero, puede rescatar a su hermano, ni puede pagar a Dios rescate por su alma, porque la redención, el precio de su vida, el precio de su alma, es de gran precio y no se puede hacer. Cuando Cristo habló de este tema en Mateo 16, en el versículo 26, lo conocemos, que dijo directamente, ¿no? 16:26 del Evangelio de Mateo. ¿De qué aprovecha el hombre? Dice, si ganare, si granjeare todo el mundo y perdiere su alma. Vamos a suponer que negoció también, que compró todo el mundo, compró todos los terrenos del mundo y son de él. Aún así, Cristo pregunta, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Si ganas todo el mundo, no es suficiente para pagar el valor de tu alma. No se puede. No es posible hacer esa transacción. No alcanzaría. Así nos dice la prueba, dice el salmista, la prueba de esto es que se ve que se mueren los sabios, así como los insensatos y los necios, los ignorantes. ¿Y qué es lo que ocurre? Tienen tantas riquezas, pero no pueden pagar. Lo único que pasa con sus riquezas, versículo 10, la segunda parte, es que le dejan a otros sus riquezas. No sirve para nada. Entonces, es lo que está aclarando el salmista. No puede hacerse esa transacción. Es tan alto el precio de una alma tan valioso, ¿sí?, que aún ganando todo el mundo no se puede pagar. Si es un loco, un ignorante, dice la Escritura, han muerto muchos así, sin poder, aunque sean ricos, sin poder pagar nada para que su alma, para seguir viviendo o para que su alma vaya al cielo. Tan solo vemos que estas personas mueren y dejan sus riquezas a otros, dice el versículo 10. No hay otra forma. El versículo 11 nos revela algo de lo que tienen en su mente las personas que acumulan riquezas. Ya ven que dicen, no, yo puedo salir de cualquier problema, tengo esta cuenta bancaria, tengo aquella, tengo varios lugares depositados, tengo escondido mi dinero ahí abajo. Algunos lo esconden en el refrigerador, es una buena recomendación. Sí, algunos decían, no, ¿qué ratero va a buscar en el refrigerador una carne congelada, verdad? No, entonces algunos meten sus rollos sus grandes rollos de dinero ahí en el congelador, ¿no? Sí. Algunos me están viendo como si tuvieran varios paquetes ahí guardados. Entonces, no, hermano, no es así, no se puede. El versículo 11 nos revela el pensamiento de las personas que confían en las riquezas. Y nos dice algo terrible, ¿no? En su interior tienen la idea de que sus casas serán eternas, ¿no? De que vivirán eternamente. Sí. Cristo lo volvió a plantear en el Nuevo Testamento. Alma, muchos bienes tienes. Relájate, gózate. Ahora sí, comienza a disfrutar. Y el Señor le dice, necio, ignorante, ¿no? No sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y qué dice? ¿Cómo sabemos que habla de las riquezas? Y lo que has reunido, lo que has guardado, tus riquezas atesoradas, ¿de qué te servirán?
No puedes seguir viviendo, no puedes comprar la vida, no puedes comprar tu alma, pagar por ella. Es una ilusión, solamente es una fantasía, no se puede hacer. No, pero yo estoy pensando, en su interior tienen la idea de que van a vivir eternamente y que sus habitaciones serán por generación y generación, y hasta se atreven a llamar, dice, sus propios territorios como los nombres de sí mismos. Este es el rancho del jefe Diego González, para que no me vayan a acusar de ninguna cosa, ¿no? Y así le ponen el nombre de sí mismos, ¿no? Para decir cuánto tienen, ¿no? Llega a ser tal es el engaño así. Sueñan que sus tierras serán de ellos generación tras generación, ignorando que la siguiente generación, quizás los hijos que no tienen tanto aprecio, venderán, y debemos decirlo, ¿no? Malbaratarán la herencia que sus padres han puesto en sus manos, ¿no? Como ha pasado tantas veces. Dice, no, le heredaron esto y le heredaron aquello y le heredaron todo esto más. Y al rato, como era un junior, entonces vendió todo y lo malbarató, ni siquiera sacó ganancias, lo malbarató. ¿Qué es lo que normalmente sucede, no? Las personas acumulan generación tras generación, ignorando que los hijos malbaratarán sus haciendas cuando ellos ya no estén, ¿no? Entonces, la primera disertación nos indica esto, ¿no? Ahora, la segunda disertación, desde el versículo, vamos a brincarnos el 14 y 15, que veremos, 13, 14 y 15, que hablaremos un poco más adelante de ellos. Y vean ahora, por favor, desde el versículo 16 al 20, la segunda descripción de la insensatez de confiar en las riquezas y la prosperidad está visto aquí. El salmista ya nos ha dicho que el valor del alma es tan elevado de precio que las riquezas terrenales no alcanzan para pagar por el alma, ¿no? Para no morir y para pagar por nuestra alma. Ahora comienza también con una pregunta en el mismo sentido. Dice, no temas, más bien es una afirmación, ¿verdad? Dice, no temas. Está hablando otra vez, si ya le dijo al creyente, ¿por qué has de temer en los días malos, cuando te hagas viejo? Ahora le dice, no temas, le afirma, no temas cuando se enriquece alguno ahí alrededor de ti, cuando aumenta la gloria de su casa, ¿no? Cuando aumentan sus bienes. ¿Sí? No debes de tener miedo cuando alguien se enriquece. Y es que está el pensamiento, ¿no? Especialmente un pensamiento que a veces prevalece en muchas personas, en muchos creyentes, un pensamiento que es equivocado, ¿no? Que piensan que ser un hijo de Dios equivale a tener asegurada gran riqueza. ¿Hay una promesa así en la Escritura? No hay una promesa así. Dios nos guardará para llevarnos al cielo. Dios promete santificarnos. Dios promete transformar nuestros corazones para que estemos eternamente con Él. Pero Él no nos ha dicho las condiciones por las cuales atravesaremos en esta vida. Varias veces aparecen algunos bosquejos, algunos bocetos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces sí son necesarias, ¿no? Son necesarias. Entonces ahora el salmista está diciendo, no debes de temer, ¿sí? Cuando se enriquece alguno. Primero te voy a recordar algo. No temas esto, porque dice el versículo 17, porque la persona que tenga muchas cosas, cuando se muera no se va a poder llevar nada. Hay que subrayar ese versículo. Cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada. No vamos a poder llevar nada. ¿Sí? ¿Sí? Además de que las riquezas espirituales valen más que las terrenales, el salmista le está indicando que la prosperidad y las riquezas que acompañan a una persona en la tierra no podrán ser llevadas al morir. Y a veces nos portamos como si lo que tenemos nos lo fuéramos a llevar al momento de que morimos. Ay, guárdame mis botas ahí en un paquete, porque cuando me muera
Me las pone, ¿no? Esas botas vaqueras que tanto me gustan, ese cinturón grandote que me costó tan caro, la hebilla de oro para que brille así con mi nombre completo resaltado, ¿no? O sea, para que valga la pena. Y me lo acomoda, ¿sí? Y si vamos a visitar y nos dejan abrir la tumba y abrir la caja, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que no se lo pudo llevar, que está todavía ahí todo. Si es que no, algún madrugador no lo sacó de antemano, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer, ¿no? El versículo 17 nos dice, muriendo no se llevará nada, ni la gloria que tiene, ¿no? La gloria terrenal que tiene no se la podrá llevar. Entonces, aunque durante su vida terrena la persona se alabe, ¿no? Y se diga, qué grande soy, no soy como los demás que no han podido acumular riquezas. Mírame a mí humildemente, mira, aquí saca varias cajas, ¿no? Para mostrar tantas escrituras de propiedades que tiene, ¿no? Que ha logrado con su trabajo y con su esfuerzo, ¿no? Y para poder echarse aire con alguna escritura de 2 ranchos, ¿no? Así. ¿Sí me explico? Así, aunque durante su vida su vida terrenal, la persona se alabe y los demás que están ahí, sí, bravo, eres único, nadie ha juntado tanto como tú. No, hombre, ¿cuántas casas dices que tienes? ¿Cuántos barrios? Híjole, la persona se alaba y se echa porras, los demás le echan porras por su éxito. Al morir, toda la alegría y la felicidad que estaba allí manifiesta, ¿qué ocurre con ella? Se termina porque nada se podrá llevar. En el infierno no hay aristocracia, ¿verdad? Los pecadores entenderán que las llamas y los gusanos y el sufrimiento no hacen distinciones sociales, ¿verdad? Entonces, la sentencia está allí. Mientras vive la persona, dice, se llamará a sí misma dichosa y será exaltado por los demás. Pero entrará sus padres que ya murieron, no entrará a la generación de sus padres, ya no verá la luz para siempre, ¿no? Y es algo muy interesante porque la palabra luz puede ser interpretada de una manera muy profunda, ¿no? Cristo dijo, yo soy la luz, ¿no? La luz de este mundo. Entonces, hermanos, mientras ahora el sol, la lluvia, como parte de la gracia común de Dios, son disfrutadas por buenos y malos, y la posibilidad de acercarse a Cristo, que es la luz de vida, está abierta para todos los buscadores. Pero al morir ya no habrá para los impíos nada de esta luz, nada de estas bendiciones, ni gracia común, ni la presencia y la comunión con nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Se terminó todo. Solamente tinieblas horrendas, ¿no? Solamente dolor y sufrimiento. Recordamos, ¿no? Tantos ejemplos en el Nuevo Testamento, como aquel ejemplo del rico y Lázaro, ¿se acuerda usted? El Señor les dice, Señor, mándales avisar a mis familiares que sí se pongan abusados, porque acá de este lado está muy difícil la situación. Una gota de agua. Sí. Manda a Lázaro. No, dice. Los dos vivieron y cada uno tuvo en su mundo sus bienes, ¿no? Lázaro postulado como un creyente en Cristo, es la posición, y el rico como una persona que solamente le dio importancia a las cosas terrenales, a la riqueza de este mundo. Al salir, ambos reciben sus bienes, ¿no? Y bueno, tú tuviste tus bienes en la tierra y ahora Lázaro disfruta y tú estás atormentado en esa llama.
Sí, ya lo entendí. Demasiado tarde, ¿verdad? Avísale a mis familiares. Claro, todos los malos intérpretes del Nuevo Testamento quisieran que este pasaje de Lucas 16 fuera una parábola o fuera... No, es una historia, es real. Solamente los malos intérpretes se niegan a reconocer, ¿no?, que esta es una historia. Dice, no es una parábola. Nunca se menciona que es una parábola. Es un acontecimiento genuino. Entonces, cada uno eternizado con lo que fue su tesoro mientras estuvo aquí en este mundo, ¿no? ¿Quién es tu tesoro ahora? ¿Es Cristo? ¿Es Dios? ¿O son las cosas de este mundo? Se eternizará nuestro tesoro. Lo advirtió Cristo, ¿no? Donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, las dos disertaciones, tanto la primera, que termina en el versículo 12, dice, mas el hombre no permanecerá en honra, dice, es semejante a las bestias que perecen. Y el versículo 20 igual, el hombre en honra que no entiende, es semejante a las bestias que perecen. O sea, la determinación, el diagnóstico del salmista es que las personas que tienen estos síntomas y que se dedican a vivir para la riqueza y amontonar las cosas de este mundo, un estilo de vida materialista que busca solamente las cosas el dinero y los tesoros y todo lo demás, viviendo y estando en una posición honrosa, porque pueden buscar a Dios, pero no lo entienden. No entienden el sentido de la vida y tampoco entienden el significado de la riqueza verdadera. Dice el salmista, estas personas han caído al nivel de una bestia. Estas personas han caído al nivel de un animal. Es algo tremendo, ¿no? Es una verdad muy fuerte. Han caído al nivel de un animal. Ya algunas personas se levantarían ahorita mismo con una pistola y me dirían, ¿a quién le estás diciendo animal? Dios le puede decir de esta manera a quien Él quiera, ¿no? ¿Sí me explico? Esta es la realidad. Para nada le sirvió a tal persona. ¿Por qué dice que se vuelve como un animal, que es como un animal? Porque para nada le sirvió a esta persona su racionalidad, su inteligencia. Para nada le sirvió la voz interior que le decía, busca a Dios, acércate, busca el sentido de la vida. No le sirvió para nada. Le hubieran servido para ver la obra de Dios en la creación y en las Escrituras, porque la Escritura nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. La racionalidad de la persona le debe llevar a concluir que alguien hizo este mundo tan perfecto y tan hermoso y tan maravilloso, aunque sea un mundo caído. Su inteligencia, de acuerdo al Salmo 19, le debería enseñar que hay un diseñador detrás de todo. Hay un organizador, un diseñador, un todopoderoso que sustenta y hace que este mundo camine. Y su conciencia también se lo apuntaba. Le hubieran servido para buscar. Y la Escritura además es un testigo que se volverá en contra de todos los seres humanos, ¿no? Es algo tremendo. Al dedicarse a vivir para lo terrenal y lo temporal, olvidándose de Dios, convirtió su vida en algo parecido a una vaca, a un caballo, a un perro, ¿no? A una bestia. Como estos animales no tienen alma y como no son racionales, ni la vaca, ni el perro, ni el caballo, ni ningún otro, ni el puercoespín, o todos los que se le ocurren a usted en este momento, ninguno de ellos van a ser culpables por no buscar a Dios.
Porque ellos no tienen alma, porque ellos no tienen racionalidad, no tienen entendimiento. Pero un hombre que se equivocó de tal manera y se dedicó a buscar riquezas y todo lo demás, pero su alma le fue dotado, no fue dotado de un alma y de inteligencia, y en lugar de buscar a Dios se puso a trabajar solamente en las riquezas, en el éxito terrenal. Entonces, tú sí eres culpable, ¿no? Hay un testimonio en tu interior que te dice que eres culpable por no buscar a Dios. Eso es indiscutible, ¿no? Dios te lo está diciendo. Si tú dijeras, esta vaca mensa no buscó a Dios. No, ella no tiene, la vaca tiene un instinto, pero no tiene razonamiento, no tiene inteligencia y no tiene alma. Pero tú sí, tú y yo sí tenemos alma, razonamiento, entendimiento, una conciencia que nos está continuamente, una ley que da testimonio dentro de nosotros, acusándonos y excusándonos nuestros pensamientos. Así dice Pablo en Romanos 2:14, ¿no? 14 y 15. ¿Sí? Excusándonos, diciendo, sí estás actuando bien o no estás actuando bien. Los animales no tienen eso. Ahora, en el versículo 13 se pone fea la cosa, porque además si probablemente pareciera para alguien insultativo, decir que el hombre que no busca a Dios y que el hombre que vive para las riquezas y se olvida de Dios es parecido a una bestia. Ahora dice, no solamente eso, sino en realidad el versículo 13 dice, su camino en realidad es un loco, está loco. El diagnóstico y la opinión de Dios para esa persona que se olvida de Él, y que además no solamente la persona desciende al nivel de los animales, sino que lo califica como una persona que ha perdido la cordura, como un loco. Y lo peor es que por su estilo de vida y por su ejemplo, arrastra a su familia y arrastra a su descendencia. En su locura, en su pecado. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, dice Pablo, queriendo ser sabios se hicieron necios. Queriendo ser sabios al abandonar a Dios por las riquezas, se hicieron necios. ¡Qué tristeza! Cambiaste las perlas de la eternidad por los espejitos terrenales de este mundo. Es una locura, ¿verdad? Entonces, ya puedes ver el secreto, ya lo podemos ver, el enigma a través de estas dos descripciones que nos enseñan. ¿Qué nos enseñan? Que el valor de un alma es infinito y que no puede comprarse con bienes de índole terrenal o temporal. Y claro, tampoco puede obtenerse por las obras, ¿verdad? ¿Qué más nos enseña? Que los bienes y la riqueza, los bienes terrenales y la riqueza son útiles cuando son usados sabiamente en este mundo. ¿Por qué? Porque nadie se puede llevar las cosas, nadie podrá llevarse nada al morir, nadie nos llevaremos nada. Entonces es importante que seamos buenos administradores y que manejemos bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos ahora. ¿Me explico? Si tú has usado correctamente, serás catalogado. ¿No hemos escuchado en el Nuevo Testamento el mayordomo fiel? Bien hecho, sobre poco. O sea, tú puedes tener una cantidad millonaria en tu cuenta, en propiedades, y Dios, si lo utilizas bien, te lo dirá. Sobre poco. Todo lo que tenemos aquí es poco. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero si ni siquiera supiste administrar lo que no vale nada, te dedicaste a acumular piedras doradas,
espejitos. Ya hemos dicho muchas veces ese ejemplo, ¿no? Cuando vinieron los conquistadores de cualquier país, en cualquier época, para no hablar mal de los americanos ni de los españoles, ni de otros. O sea, cuando vinieron y cambiaron oro por espejitos, qué tontos, porque no se dieron cuenta. Ahora considera ahora, ¿no? Cambiar tu alma por el oro de este mundo, por los bienes de este mundo. Dios lo dice, nadie se vaya a ofender. Dios lo dice, la persona que hace esto, eres como una bestia. Estás loco, es una locura lo que estás haciendo. ¿Sí? Cuando la persona anda fuera de sus sentidos y trae ahí un Ferrari o lo que sea, ¿no? Y se vuelve loco y dice, aquí están las llaves del Ferrari, te lo regalo. ¿Qué le dice uno? Estás loco, ¿cómo vas a estar regalando así tu carro? Aquí está la cuenta bancaria. Y todos dirán, ¿quién es ese menso, no? Para ir a buscarlo. Es una locura, ¿verdad? Cuando cambiamos, es tan valiosa nuestra alma que no puede ser comprada. El único que, como vamos a ver, ¿no? El único que puede comprar las almas es Dios. Y lo ha hecho por medio del sacrificio, por medio de otorgar su propia vida para redimir, para rescatar nuestras almas, ¿no? Eso es lo que vemos en la cruz del Calvario. Entonces, los bienes terrenales y las riquezas son útiles cuando son usados sabiamente. Ya podemos entender cuánta razón tenía Cristo cuando dijo que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6, 19, 20, ¿verdad? Lógicamente, la única riqueza que permanecerá con nosotros es la riqueza espiritual de nuestras almas. El apóstol Pedro, haciendo una comparación, nos dice allí en su primera carta, en el versículo 7, nos habla de que hemos recibido grandes cosas maravillosas y que nuestra fe será probada, pero el punto que queremos tomar ahorita en este versículo 7 es que la prueba de vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual perece. O sea, tan solo nos está diciendo que la fe es de un valor, ¿qué? Enorme. A través de la fe nos abrazamos de Cristo, a través de la fe confiamos en Cristo para ser salvados. Es algo maravilloso, es algo muy valioso. Si perdiéramos la fe no pudiéramos perseverar hasta el final de nuestra ruta. La fe es sumamente valiosa. Si la perdiéramos, perderíamos la orientación, la brújula, la vida, todo. Somos preservados por el poder de Dios a través de la fe, dice Pedro. Entonces, la fe es muy valiosa. También nos enseña en el 1 de Pedro 1:18, véalo también, por favor. La única manera de rescatar nuestras almas ha sido revelada por Dios. Y dice Pedro, dice que habéis sido rescatados. La única manera de que tu alma puede ser rescatada de la perdición está señalada aquí. La única manera de que alguien pueda salvar su alma y llevarla al cielo está señalado aquí. Habéis sido rescatados, no habéis sido comprados, sacados de vuestra vana manera de vivir, de vuestra vana conversación, dice la versión antigua, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hemos sido rescatados no con oro o plata, sino con algo más valioso, con la sangre preciosa de Cristo. Cuando nosotros, pero ¿por qué la sangre de Cristo es preciosa? Porque Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios.
El valor de su sangre no es como la tuya y la mía. Él es un hombre, pero también es Dios. Entonces, este Dios, esta persona maravillosa de nuestro Salvador, se entregó a sí mismo. Y puesto que es verdadero Dios y verdadero hombre, su sacrificio se convierte de un valor infinito. Y a través de él puede salvar perpetuamente, dice Pablo ahí en Hebreos, a los que por él se acercan a Dios. Fuimos salvados con la sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ahora en este postrimero tiempo, ¿no? Entonces, aquí somos enseñados, ¿no? La única manera de rescatar nuestra alma es viniendo a Cristo, siendo comprados por Él con su sangre preciosa. O sea, si nosotros queremos que nuestra vida valga la pena, si nosotros queremos que nuestra vida sea en verdad valiosa, tenemos que buscar a Cristo, tenemos que buscar ser rescatados por Cristo, ser comprados por Él. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, Dios compra sus almas? Ciertamente el día domingo, el día del Señor, el Señor sale a comprar sus almas. Él la puede comprar en cualquier día y la puede salvar en cualquier día, ¿no? Pero se complace especialmente en salvar a sus almas en este día. O sea, no podemos circunscribir la salvación solamente al espacio que hay aquí en este tiempo, ¿no? Dios salva a sus hijos cuando Él quiere y en donde quiere, pero se complace en salvarlos, ¿sí? En este día en especial. Ahora, en cuarto y último lugar, vean ustedes por favor el versículo 14 y 15. Con este vamos a terminar. Estos versículos nos hablan en la forma de un contraste acerca del futuro de los rectos y del futuro de los malos. Mientras los malos, ¿no? Los que son como animales, dice, como bestias, los que están locos, ¿no? Tratando de juntar dinero para comprar su alma, dice, como rebaños serán puestos en la sepultura. La muerte se cebará de ellos, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, ¿no? Algunos comentaristas dicen que está hablando de la mañana de la resurrección, o que está hablando del futuro, en la mañana, cuando el Señor venga, ¿no? Cuando Él rescate a sus almas. Y se consumirá su bien parecer en el sepulcro de su morada. Entonces, mientras unos reciben la bendición de la vida eterna por el rescate de Cristo, otros serán consumados. Versículo 15 dice, Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura cuando me tomará, dice el salmista. Esto es lo que ha hecho Cristo por nosotros. La sepultura no tendrá poder sobre nosotros. No estaremos ahí para toda la eternidad. Mientras los malvados serán conducidos, su cuerpo a la sepultura y su alma a la condenación, allí se terminará su gloria y su aparente bienestar habrá terminado. Entonces los rectos se enseñorearán, pues el Señor rescatará sus almas del poder de la muerte. Claro, usted está pensando en el 1 Corintios 15, ¿no? Cuando el apóstol Pablo está enseñando acerca de la resurrección y nos dice en el versículo 55 del capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero Cristo ha muerto por nuestros pecados y Cristo ha resucitado para nuestra justificación, para nuestra redención eterna. Entonces,
Damos gracias a Dios, dice Pablo, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. La muerte no se enseñoreará de nosotros, porque estamos unidos con Cristo. Y hemos de levantarnos, ¿no? Aunque el pecado condenó nuestras almas, nuestro gran Salvador, Cristo Jesús, las rescató de la condenación por la sustitución que hizo en la cruz del Calvario. Es por eso que nosotros insistimos tanto en hablar en este punto, llamando a que las personas crean y confíen en Cristo para ser salvados. Siendo verdadero Dios y verdadero hombre, su sangre, el sacrificio que Él hizo, el Cordero de Dios en la cruz del Calvario, el valor de su sacrificio es infinito para rescatar a todos los que creemos en Él. Ya lo estamos entendiendo. Él sí puede pagar por nuestras almas. Él sí pudo pagar por nuestras almas. Es el único que puede rescatarlas. Y es una maravilla que lo haya hecho, ¿no? Todos los que el Padre eligió vendrán a Él, sin lugar a dudas. Todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Entonces, así terminamos este salmo. Vamos a hacer algunos comentarios finales. En primer lugar, casi todas las personas siempre dicen estar de acuerdo con las descripciones de este salmo, ¿no? Con respecto a la insensatez de confiar en la prosperidad y la riqueza. Dicen, no, yo no estoy confiando en eso. Sin embargo, hay que esclarecerlo, hay que aclarar el punto y aplicarnos la enseñanza a la luz de nuestro estilo de vida. ¿A qué le damos prioridad en nuestras decisiones? ¿A lo material o a lo espiritual? ¿Qué domina en nuestro diario vivir? ¿Lo espiritual o lo material? ¿Para qué cosas hacemos sacrificios? ¿Para lo espiritual o para lo material? Hay personas que a veces estamos así medio gorditos y hacen grandes sacrificios para recuperar la figura y reducir el peso y todo lo demás, ¿verdad? ¿Cuánto sacrificio hacemos para ser más espirituales, para entender mejor la palabra de Dios? ¿Cuántos sacrificios hacemos para ser más santos? ¿Cuántos sacrificios hacemos para buscar el alma de otras personas? ¿Sacrificamos lo nuestro o sacrificamos lo del Señor? Ya todos conocemos la historia, ¿no? Narrada en uno de los libros de Martin Lloyd-Jones, del Sermón del Monte, ¿no? Aquel hombre que decía que era muy dedicado y muy bondadoso, y le nacieron 2 becerros en su rancho, ¿no? Entonces, uno blanco y uno rojo, para distinguirlos, ¿no? Entonces, bien contento llega con su señora, dice, ya dediqué este becerro, ¿no? El blanco es el del Señor. ¿Sí? Y el rojo es el mío. Muy bondadoso, ¿no? Pero de repente más adelante se enferma el becerro rojo y se muere, ¿no? Entonces llega corriendo con su esposa y le dice, se murió el becerro del Señor. No se había muerto el blanco, ¿no? Pero así somos a veces, ¿no? Siempre se muere el becerro del Señor. Entonces, ¿sacrificamos lo nuestro o sacrificamos lo del Señor? ¿Qué es lo que hacemos? Eso demostrará, ¿no?, dónde está nuestra alma. En segundo lugar, resulta obvio que para Dios no existen las clases sociales o raciales.
delante de Él es tan valiosa el alma de un noble como el alma de un plebeyo, ¿no? No importa su posición o su nacionalidad, su posición económica o nacionalidad. Pidamos a Dios sabiduría y amor para tratar a nuestro prójimo, ¿no? Mirando su alma y no mirando el escaparate. Que miremos igual al leproso y al noble, ¿no? Esto solo nos lo puede dar Dios. Nos da entendimiento y nos da un corazón, ¿no? En tercer lugar, parece un tanto insultativo, pero desde la perspectiva divina, una persona que vive para lo material, para las riquezas, para lo terrenal, equipara su vida a la vida de un animal, de una bestia, dice el Señor. La bestia es un ser vivo que no tiene razonamiento y no tiene la posibilidad por diseño de tener comunión con Dios por medio de Cristo. Por diseño el animal no está hecho para eso, para tener comunión con Dios. El animal es un ser vivo que no ha recibido para sí una revelación escrita de su Creador. Tan solo tiene el instinto. Pero el hombre que no busca a Dios, que no se esfuerza por buscar la salvación y buscar una relación con Cristo, tal persona es comparada a una bestia, porque desecha la dignidad y el privilegio de vivir para la gloria de Dios y se ocupa solo de vivir para su parte animal. Es como si un animal rechazara su condición para convertirse en una piedra, ¿no? Si la vaca pudiera decir, ay, ya no quiero ser vaca, mejor quiero ser una roca. Es totalmente absurdo, ¿no? Guardando las comparaciones, mucho mejor ser una vaca que una piedra, ¿no? Entonces, ¿es comparativamente mejor ser piedra que animal? Pues no, ¿verdad? El que tiene oído para oír, dice, que oiga, ¿no? En cuarto lugar, la persona que toma la ruta de vivir para lo temporal, para lo terrenal, y se olvida de su dignidad y de su trascendencia, es alguien que desde el punto de vista divino ha perdido la razón. Debería estar en la Castañeda. Así se llama el lugar donde recluyen en la Ciudad de México a los que han perdido la razón, ¿no? A los locos. A nadie le gusta que le digan el loco. Pero la persona que se olvida de su dignidad y vive solo para lo terrenal, dice el Señor, se ha vuelto loco. Ese es el diagnóstico del médico divino. Y además en su desvarío arrastra su descendencia, como veíamos, ¿no? Con razón el proverbio nos dice, volveos a mi reprensión. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Volveos, arrepentíos. Pero no quisisteis oír, ¿no? Así dice el proverbio 1, ¿no? Te llamé y no me quisisteis oír. Cuando te des cuenta de la desgracia y la situación que está en tu vida, entonces me gritarás, pero ya no te escucharé, ¿no? Si juntamos los pasajes, por cuanto despreciaste el tiempo de tu visitación, lo menospreciaste. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 32:6, Moisés habló en contra, ¿no?, de Israel, describiéndolo, ¿no?, como pueblo loco e ignorante, ¿no? Algo terrible. ¿Por qué? Porque le habían dado la espalda a Dios, se habían vuelto a los ídolos. Pueblo loco e ignorante, no se rebelaron, murmuraron, todas las cosas que sabemos que hicieron. Algo muy parecido a los pueblos modernos, ¿no? De lo que hemos hecho para con Dios, nos hemos vuelto locos en muchas ocasiones, ¿no? En último lugar,
Cristo nos dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Qué cosas podemos atesorar? Bueno, primero debemos usar correctamente lo que Dios nos ha puesto en las manos, ¿no? Administrarlo correctamente, usarlo para la gloria de Dios. ¿Sí? No se trata de hacernos despilfarradores, se trata de ser inteligentes para administrar y entregar buenas cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Pues no supe qué hacer, lo escondí todo, ¿no? Aquí tienes lo que es tuyo y... ¿Ah, sí? No, no es así, ¿verdad? Hay que administrarlo correctamente. Vamos a llegar ahorita a las palabras de Cristo que Él dijo y que Pablo las recordaba muy bien. Allí en Hechos 24:35 dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces, somos llamados a dar, ¿no? A dar, administrar correctamente lo que tenemos y dar para la obra, dar. O sea, muchas iglesias han fundado orfelinatos, ¿no? En la historia antigua, muchas iglesias leemos, ¿no? La época dorada de la iglesia, donde muchas iglesias tenían orfelinatos, tenían lugares, ¿no? Para donde daban de comer a los que no tenían de comer. Es algo que estoy investigando todavía, pero sigo sin entender todavía por qué había tantos huérfanos en Gran Bretaña, ¿no? En aquella época. Todavía no lo sé. Si alguien lo sabe, dígamelo por favor, ¿no? Si alguien ha leído o visto algo. No lo sé por qué. Pero había muchos orfelinatos. Había muchos niños huérfanos, ¿no? Entonces, a veces podemos usar el dinero, ¿no? Para ayudar o para hacernos cargo. Todo esto implica sacrificios y muchas veces que hemos hablado, ¿no? De la vida de Müller, de la vida de otros creyentes que se esforzaron y pusieron orfelinatos o lugares de ayuda para ancianos. Todo esto va a implicar esfuerzo, va a implicar dinero, va a implicar compromiso, va a implicar que nos gastemos. No es para personas que están ocupadas, es para personas que hayan entregado su vida a Dios, ¿no? Y que digan, para mí lo más importante es servir a Dios. Y es ahí donde, como dicen en mi pueblo, es ahí donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? Porque dice, no, es que yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar otro. Bueno, yo pensé que habías dejado todo para seguir a Cristo. Es confrontativa la palabra, ¿no? ¿Sí? Y Dios hace llamados y Dios concede dones para hacer todas estas cosas, ¿no? Por eso estoy diciendo, oremos para que Dios levante estas cosas en medio de nosotros y hay algunos para que puedan decir, sí, hermano, vamos a poner un orfelinato, sí, hermano, vamos a hacer esto y vamos a organizarnos y vamos a trazar el proyecto y vamos a hacernos cargo de eso, ¿no? O quizás puedan decir, el hermano está soñando. Dame un pellizco para despertarme. Segunda de Pedro. Dice la escritura ahí en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, un texto muy citado frecuentemente, dice, hermanos, dice, mostrad en vuestra fe o añadid, la palabra traducida así en la versión 60, ¿no? De añadir a vuestra fe virtud y a la virtud ciencia y a la ciencia templanza, ¿no? Al conocimiento templanza, a la templanza paciencia y a la paciencia temor de Dios y al temor de Dios amor fraternal y en el amor fraternal caridad, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan,
Sí, estas son las cosas que debemos buscar y acumular y hacernos ricos en estas cosas. Entonces, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, versículo 11 y 12, ¿sí? Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Por ello yo no dejaré de amonestaros siempre con estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados, dicen la verdad presente. Entonces, hay que añadir, hay que llenarnos de fe, hay que llenarnos de conocimiento, de templanza, hay que estudiar, hay que practicar el amor, hay que dar. Ya leímos, ¿no? Más bienaventurada cosa es dar que recibir. No tomemos la actitud, no, porque se me acaba, ¿no? Esta es la verdadera riqueza, ¿no? Llenos de buenas obras, llenos de fruto espiritual. Por esto hagamos esfuerzos, por esto hagamos sacrificios. Esto es lo que verdaderamente vale delante de Dios, ¿verdad? Acumular riquezas por acumular riquezas no sirve. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Damos gracias, Padre, porque hablas a nuestras mentes y corazones y te pedimos que nos ayudes, Padre, a obedecer todo lo que tú nos mandas a través de este salmo. Que no caigamos en el error de vivir para las cosas terrenas. Tu llamado nos ha sacado de la corriente de este mundo y por ello te pedimos valor y entendimiento para arrebatar el reino de Dios y para crecer en la semejanza de Cristo, que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se dio a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz para redimirnos. Así que como hijos tuyos, ayúdanos a ofrecernos y a entregarnos en un sacrificio vivo y santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional. Te bendecimos, te amamos, Señor, te damos gracias por nuestra salvación y te suplicamos que sigas obrando en los corazones, que sigas edificando y santificando a cada uno de tus hijos y atrayendo con tu verdad, con tu poder, a aquellos que han de ser salvos, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.